Pues ya llegaron también nuestros invitados e invitadas para la mesa de diálogo. Se va a poner sabroso, así que déjenme iniciar saludando a Sofía Lameiro, a la activista Sofía Lameiro, a la querida Sofía Lameiro, allá en Jalisco. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes, buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas noches. Muy contenta de estar aquí contigo y con toda la gente que ve Sin Censura. Gracias por estar aquí. También saludo a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la Asociación Periodistas Desplazados. Querido Amir, a dejar la víbora chillando. ¿Ya estás listo? Listo. Buenas noches, Sofía, Vicente y a todo el chat de Sin Censura y a toda su audiencia. Y también vamos a incluir en esta mesa de diálogo al economista, politólogo y miembro de esta familia Sin Censura, a don Mario Campa, a quien extrañamos los domingos, pero por eso le entra a estas mesas de diálogo. Mi querido Mario, ¿cómo le va disfrutando de sus domingos ahora sí, ya que no tiene el espacio, el compromiso los domingos en las trincheras de Sin Censura? Bueno, disfrutando entre comillas, ¿no? Hola, buenas noches a Sofía, a Mir, a ti, Vicente, gusto de saludarlos como siempre y al equipo de producción y a la audiencia de Sin Censura, ¿no? A toda la familia de Sin Censura. Oye, a ver, vamos a iniciar. Yo debo de iniciar diciendo, qué bueno que Sin Censura en su momento fue el primer medio digital al que le dieron su acreditación, acceso a Palacio Nacional a las mañaneras. Qué bueno que cada vez somos más los medios independientes, las voces independientes ahí frente al presidente, pero qué orgulloso me siento de los corresponsales que han llevado el nombre de Sin Censura ahí a la mañanera. Desde Rafa Herrera, que fue el primero, después de que su servidor hizo las primeras intervenciones, el propio Toño Ruiz, que también le ha tocado ir a participar a las mañaneras, después Hans Salazar, hoy Meme Yamel. Hoy Meme Yamel hace dos planteamientos que son noticia para los medios tradicionales, para aquellos que nos critican a los medios independientes y alternativos, pues qué fácil es criticar, pero también retomar lo que se plantea y se plantea bien. Hoy Meme Yamel hace el planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por la inclusión de más voces, de más personajes, de más colores a los medios de comunicación, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo la conocida como la ley Chayote, esta discrecionalidad que llevó, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto a repartir a diestra y siniestra miles de millones de pesos en publicidad oficial. Entre otras cosas, Meme Yamel dice, ¿y qué tal, presidente, si también de alguna manera se le obligara a los medios de comunicación, bueno, obligar es una palabra muy fuerte, se revisara que los medios de comunicación que reciben publicidad oficial le cumplieran a sus trabajadores? Muchos reporteros no tienen contratos, siguen siendo víctimas del outsourcing. Hay algunos que no tienen las garantías que se merecen, y creo que es un planteamiento muy importante. ¿Cómo lo ves tú, Sofía? El presidente dice que tiene que hacer una propuesta a Jesús Ramírez Cuevas muy cuidadosa. Si bien es cierto, el gobierno no puede intervenir en las compañías, pero sí creo que no se puede quedar el dinero, los cientos, miles de millones de pesos entre los dueños de las empresas, cuando abajo el que se la anda partiendo anda valiendo madre. Y creo que no exagero cuando uso esos términos, Sofía. Sí, totalmente. También aprovechar para reconocer que el trabajo que hace Sin Censura en las mañaneras, la verdad es que es muy bueno hacer preguntas tan puntuales y que abren, ahora sí que discusiones interesantes como esta, es muy valioso, y que se aprovechen específicamente las preguntas en la mañanera para hacer planteamientos más serios. Creo que es muy, muy importante en estos momentos, ¿no? Y sí, respecto a lo que planteas, creo que sí es bien importante que haya una regulación con los medios de comunicación y sus trabajadores, la forma en la que tienen a los trabajadores. Creo que algo de eso ya se estaría resolviendo con la ley que prohíbe el outsourcing. Ahí la Secretaría del Trabajo tendría que ser doblemente
escrupulosa en la forma en la que revisa a las empresas para asegurarse de que se están respetando los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo que no están siendo contratados bajo el método del outsourcing. Pero también creo que hay algo bien interesante de lo que debemos de hablar que tiene que ver con el gasto de comunicación social que tienen los gobiernos de los 3 niveles de gobierno, y es cómo se gestiona, ¿no? Creo que el presidente fue también bastante puntual en que sí era necesario regularlo, pero también hacía algunas observaciones interesantes como el tema de que no se condicione la publicidad para que hablen bien del gobierno. Y es creo, ahí como una línea delgada entre lo que puede estipular la ley y lo que pues no le corresponde ya como tal al gobierno gestionar, ¿no? En términos de cómo se generan o deben de regular pues las licitaciones o el dinero que se reparte, creo que sí es bien importante que se retome el sentido de la ley y a partir de eso se gestionen mejor los recursos. Es el motivo para el cual se buscan repartir los gastos de comunicación social, ¿no? Aquí la ley habla de que el gasto de comunicación social tiene que ir específicamente esa información que se debe de dar a conocer a la población de ciertos logros específicos, ¿no? Y hay ciertos rubros. Sabemos que en secciones anteriores se utilizaba de mal modo, pero todavía sigue esta mala costumbre en los gobiernos locales y es muy importante que lo notemos porque ahí tienen un trabajo pendiente los congresos locales. Tal es el caso, por ejemplo, de Jalisco, que el gobernador ha destinado millones de pesos del presupuesto público a gasto de comunicación social, que es simplemente hacer una gira en medios de comunicación con él para hablar de ciertos temas que a él le interesa mover en la agenda local y también en la agenda nacional. Y también que se han dado estos grandes contratos a 3 empresas específicas que son cercanas al grupo del gobernador y al grupo de Movimiento Ciudadano y que se han encargado de esparcir mentiras en redes sociales y también de amedrentar a periodistas, activistas y opositores de su gobierno, ¿no? Entonces creo que sí ahí tenemos que hacer una forma una reforma en lo local, que también hable con los gobiernos municipales y los estatales. Y creo también me atrevería a decir que hay que empezar a ubicar cómo se puede utilizar la publicidad y también qué pueden hacer las empresas de comunicación, ¿no? Creo que también en términos de cómo comunican es muy importante, pero no estoy segura si eso ya le correspondería al Ejecutivo, sino más bien como en términos del legislativo, ¿no? De cómo se puede o no informar, si hay una forma de rendición de cuentas respecto a la información que presentan en sus medios de comunicación. Creo que ese es otro tema pendiente también sobre su responsabilidad con las audiencias y con informar con puntualidad, ¿no? Amir, sería una locura, bueno, es que haya medios de comunicación que reciben del presupuesto de publicidad oficial un dineral y que sus trabajadores, los de abajo, los de la parte baja del escalafón, anden sufriendo hasta por seguro médico, ¿no? Creo que es una propuesta que demuestra en la voz de Meme Yamel, como corresponsal de Sin Censura, que nosotros lo que queremos es un mejor gremio, mejores condiciones para ejercer nuestra profesión, nuestra labor, y que aquí, pues, vamos todos, independientes, tradicionales, para que aquellos que nos acusan de disque generar con nuestros comentarios violencia contra los medios tradicionales, pues que tengan su periodicazo en el hocico. Ni ellos mismos lo promueven desde sus trincheras. Fíjate que hay 2 temas, está bien interesante este tema y a mí me apasiona un chorro. Hay 2 temas que hay que saber separarlos, Vicente y toda la audiencia. Uno es el laboral, y yo quiero decir a los colegas que no están desprotegidos, que si ustedes están siendo violados en sus derechos laborales, existe una ley que también ampara a los periodistas, que es la ley laboral. Es decir, usted puede ir a imponer una denuncia en donde exija que se le respeten sus derechos laborales y tampoco pueden correrlo de manera injustificada.
Y bueno, pues de alguna manera el tema de los outsourcings precisamente es la vía que muchas empresas en México usan para evitar estas cargas laborales. Pero si usted ha trabajado, y le hablo a los colegas, has trabajado durante 15 años en un medio de comunicación, llámese el que se llame, ¿no? Pues tú tienes un derecho establecido por haber trabajado ahí, tienes derecho a tu indemnización justa, tienes derecho a tus aguinaldos, a tu seguro social, a tus prestaciones de ley completas. Entonces, el debate de si les pagan y les respetan sus derechos laborales en los medios de comunicación a pesar de que cobran mucho, pues es un debate pues que no solamente abarca a los dueños de los empresarios de los medios de comunicación, sino a muchos empresarios gandallas que tratan a sus trabajadores de forma incorrecta. Y la otra forma que hay que dividir es la distribución del recurso en la publicidad oficial. Ese es otro debate. ¿Por qué les dan tanta lana? Pues para hablarlo claramente. Y lo que primero que me gustaría decir es que ¿por qué se les da dinero? Esa es una pregunta que mucha gente tiene y a mí me gustaría, si me lo permites, Vicente, aclarar a la audiencia, ¿por qué se les da dinero? Y esto es porque el artículo 6 y 7 de la Constitución mexicana hablan y tienen frases muy específicas, por ejemplo, de que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la información, por ejemplo. Garantizará el libre acceso a la información. Y toda persona tiene derecho a el libre acceso a la información de forma plural y oportuna. Es decir, el Estado está obligado a garantizar que usted que me escucha o que no se escucha y todos los mexicanos tengan acceso a la información y para ello usan a los medios de comunicación. El otro artículo que habla respecto a este derecho es el artículo número 7, que ahí habla de la libertad de expresión, pero hay una cosa que es bien interesante en este artículo. Dice, no se puede restringir este derecho, habla es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho, dice la Constitución, por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del papel de los periódicos, porque en algunas etapas anteriores lo que hacían los presidentes era coactar a la empresa que distribuía papel, porque en ese entonces los periódicos eran los que hacían la mayor información, y con eso le restringían salir a la circulación. Entonces, bueno, el Estado, a través del dinero que les da, o les quita, ojo, porque también les da, pero también hay unos que les quitan, ¿sí? Restringen ese derecho a difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio de comunicación, y eso es violatorio de los derechos humanos. Cuando no hay criterios claros, entonces, y se reparte de manera discrecional, o sea, es decir, yo te doy a ti porque me caes bien, porque soy buen cuate contigo, porque eres muy pesado, porque la neta o sea, por esas cosas que son discrecionales, entonces estás violando el derecho a la información y a difundir opiniones. Y cuando tú le quitas a uno por ser incómodo, por eso le preguntan al presidente, ¿por qué le da Televisa, Reforma y todo esto? Porque si se los quita sería anticonstitucional hacerlo también, porque estarían destinados a la desaparición. Total. Pero Amir, aquí está bueno el debate, y perdón que te interrumpa, pero también es importante sentar bases para cómo asignar estos presupuestos, estos dineros, como no se ha asignado, ni siquiera, hay que decirlo con todas sus letras, creo que no se ha hecho la lista, el librito, ni en la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque también debería de estar ahí especificado que el medio que sea sorprendido, por ejemplo, promoviendo fake news, noticias falsas, contribuyendo a la infodemia, debería de ser sancionado con no recibir por lo menos publicidad oficial, porque muchos de estos medios promueven fake news. Por ejemplo, solo como ejemplo, Amir, hoy el periódico La Jornada, creo que es el tercero en la lista de los que reciben más publicidad oficial en este gobierno, no con Peña Nieto, no con Calderón, en este gobierno, La Jornada. Hoy publica una fake news sobre Gerardo Fernández Noroña.
con quien podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en muchos temas y en sus formas y en su estridencia, pero dicen que le pintó el dedo a una diputada del PAN. Y eso no es cierto, no ocurrió. Aquí acabamos de presentar el video y eso lo publicaron La Jornada, Reforma. Bueno, entonces dices tú, ¿cómo es posible que el gobierno no siga y solamente es un ejemplo La Jornada, que es de los casos rescatables de los periódicos de circulación nacional desde mi punto de vista? Pero ¿cómo ves esto que te estoy mencionando? O sea, el problema es que muchas veces se alimenta a medios, no necesariamente es el caso de La Jornada, solamente lo utilicé como ejemplo por lo de hoy, pero se alimenta a medios que están generando mucha de esta infodemia. Sí, definitivamente el medio no debe de mentir, me queda clarísimo que eso es una aberración y yo lamento mucho que La Jornada haya cometido ese borregazo, como le decimos en el, ¿cómo se llama? En el periodismo, o esa fake que se aventó sin confirmar. Yo creo que el reportero o el editor ha de estar teniendo ahorita bastantes problemas con sus jefes y bueno, yo sí veo que, pues bueno, eso no está bien. Mira, la lucha por poner criterios claros de cómo se va a distribuir el dinero oficial para la publicidad es una lucha que se lleva hace mucho tiempo atrás, que la hacen asociaciones civiles que la promueven como Fundar. Ganan un juicio porque no querían legislarlo, querían tenerlo en el chayote, en esta discrecionalidad. Fundar hace un juicio, después de muchos años lo gana y después de muchas, de todos los procesos, los jueces dicen, el Congreso tiene que legislar. Y entonces, por mandato judicial, el Congreso se ve obligado a legislar. ¿Y qué es lo que pasa? Que publican la ley chayote esta que dicen que es ahorita inconstitucional. Es decir, solamente cumplió en el requisito de la sentencia de hacer una ley que no servía para ni más y aparte era anticonstitucional. Es decir, no hay criterios claros. Lo que debe de hacer esta nueva, esta reparación, digamos, de la ley es poner los criterios claros del por qué se le va a dar un peso a quién, bajo qué elementos, bajo qué condiciones y bajo qué restricciones o qué son lo que puede hacer que pierdan ese recurso. Así es. Oye, voy con Mario Campa. Mario, pues así como está de avispada la gente, me pregunta un amigo a través de WhatsApp, o sea que yo me puedo amparar como ciudadano de que se le esté asignando dinero a un medio de comunicación que promueve fake news, que promueve la infodemia. Qué interesante este debate, mi querido Mario Campa, y todo provocado por el planteamiento que hace nuestra querida Meme Yamel en la mañanera. Sí, bueno, yo celebro, Vicente, que se estén dando este tipo de debates en este nuevo contexto de la realidad política mexicana, donde, bueno, ya podemos hablar de distintos actores dentro de la prensa. Por ejemplo, hablamos de actores un poquito más cómodos con el poder económico, la prensa corporativa, y pues también está la otra parte, que son los periodistas de a pie, los periodistas que batallan para sobrevivir en condiciones muchas veces laborales pues francamente deplorables. Y también celebro que haya debates generales sobre la legislación laboral, como es la materia de outsourcing, donde muchos periodistas pues ya vemos que podrían ahí caer. Entonces, creo que es sano discutir este tipo de cuestiones, y algo que todavía no se discute quizá con tanta profundidad, pero es un debate muy espinoso, tengo que reconocerlo, es cómo se asignan los presupuestos de una manera pues medianamente profesional, controlada, transparente, etcétera, etcétera, a estos medios de comunicación, ¿no? Cómo se asigna el presupuesto público. Artículo 19 pues propone a una serie de métricas, en fin, pero es difícil que alcancemos un consenso en este tema. ¿Por qué? Porque ya aquí nos topamos con una cuestión de la frontera tecnológica y una disputa de los medios tradicionales contra medios poco convencionales, ¿no? Tendríamos que llegar a acordar cuáles son las métricas relevantes e incluso primero tendríamos que definir pues de dónde salen y qué compañía las va a levantar. No es lo mismo, por ejemplo, los rankings de Amazon con Alexa,
a los de Comscore, ¿no? Para determinar pues las audiencias. Es difícil comparar, por ejemplo, tiraje contra periódicos digitales cuyo negocio ya es totalmente digitalizado. Entonces, si seguimos utilizando métricas antiguas, pues nos vamos a dar contra pared, en el sentido de que vamos a estar fortaleciendo a medios tradicionales que quizá estén perdiendo audiencias jóvenes, y por supuesto que también estén ya en franco declive. También en un medio tan cambiante de un año a otro podemos tener la situación de que tomemos métricas ya que quizá quedaron un poquito en el olvido, porque las audiencias cambian tan rápido de gustos que es probable que estemos empoderando a un actor que quizá ya esté cayendo en contenidos. Dentro de esta reflexión, por supuesto, entran las fake news. Cuando se está utilizando presupuesto público a través del gobierno, dándole a estos actores mediáticos, pues uno asume que es por un bien común, porque se está promocionando algún tipo de servicio de gobierno. Vamos a dejar de lado, por supuesto, la promoción personal, que no debería darse, pero sí, por ejemplo, la venta de boletos de la Lotería Nacional, ¿no? Ese tipo de publicidad difícilmente la vamos a quitar por completo, o incluso campañas de prevención contra adicciones, contra la ludopatía, etcétera, etcétera. Probablemente sea deseable que exista cierto presupuesto para esas áreas. Ahora, si lo estamos divulgando a través de un medio de comunicación que ya no tiene confianza, donde pues no tiene validez, digamos, legitimidad moral lo que está haciendo, pues evidentemente el mensaje pierde impacto entre muchos de los suscriptores o no suscriptores del diario, de la televisión, e insisto, dentro de los nuevos medios digitales también, que deberían tener cada vez mayor peso. Entonces creo que es un debate que se tiene que dar, pero que no es sencillo, ¿no? Incluso si establecemos reglas, métricas, nos vamos a topar con que es difícil llegar a consenso sobre cuáles son las que vamos a utilizar, con qué periodicidad, cómo, porque nos vamos a topar, por ejemplo, con que algunas de estas no son comparables o ya quedaron rezagadas o en desuso. Entonces, es muy interesante, por supuesto, lo que estaba pasando. Celebro que se den este tipo de conversaciones, y qué bueno que sea mi querida Meme Yamel la que lo saca, ¿no? Y creo que va a ser, por supuesto, un tema del que quizás se tenga que legislar, dada esta jurisprudencia que se sienta a través de la Corte. Y, por supuesto, tiene que ser un debate incluyente, Vicente. ¿Estarás de acuerdo en que no puede ser una mesa convocada por Vargas Llosa y sus cuates, o un grupo selecto, ¿no?, de opinólogos? Tenemos que ser mucho más incluyentes que eso y representar los intereses de la base del gremio, ¿no? Pues sí, si no, va a terminar siendo un foro como el de ayer en Jalisco, mi querido Mario Campa, si a eso te referías. Oigan, y otro de los temas que le plantea Meme Yamel, que no hice, con mucho respeto lo digo para los corresponsales, hoy se llevó la mañanera nuestra corresponsal Meme Yamel, con el planteamiento de la posible derogación o cambio del 33 constitucional, que antes se utilizaba para reprimir o para censurar o para expulsar a los extranjeros que opinaban de la política mexicana. Y hoy dice el presidente que no se reprime a nadie. Le parece muy interesante, dice, el planteamiento de Meme Yamel, y veía cómo celebraba el querido Abraham Mendieta este planteamiento. Yo también lo celebro. Si va a venir Santiago Abascal, que venga. Si con unas horas que estuvo en México, un día o menos, se hizo un desmadre, el PAN casi se desparpaja, mi querida Sofía Lameiro. Imagínate que esté una semanita por aquí, pues digo, de eso pedimos nuestra limosna muchos, para ver cómo se exhiben solitos, pero creo que es justicia para esos, también sería justicia para esos extranjeros que han dado la vida, que han expuesto el pellejo para la transformación de nuestro país. ¿Cómo ves este planteamiento que le hace Meme de incluso derogar el 33 constitucional al presidente? Sin duda es una discusión también muy interesante que lleva pendiente en nuestro país algunos años ya. Creo también hay que entender la profundidad del artículo 33 y el por qué se da en momentos en que México estaba recibiendo constantes invasiones, pues
ya que tuvo un poco de normalidad, emite este artículo, también para evitar que haya pues el control de potencias extranjeras en México. Y obviamente pues tiene su historia. Yo sí estaría de acuerdo con que tuviera alguna modificación. Creo que hay muchísimos y muchísimas extranjeras que viven en nuestro país, no están ciudadanizados, pero se les impide participar políticamente y me parece que eso es muy restrictivo por parte de nuestro país, pero también creo que debería de tener ciertos arreglos, ¿no? O sea, ciertas limitaciones para que se diera la participación sana en nuestro país y obviamente evitar, por ejemplo, pues que haya algún tipo de influencia extranjera en el país. Pero algo que planteaba Meme que me pareció también muy rescatable es que de alguna forma este artículo se presta a la xenofobia de nuestro país y a los asuntos de nuestro país, que hay que decir que México no es una isla y siempre ha estado involucrado con otros países del mundo y además por la historia que tiene México de recibir a refugiados o a perseguidos políticos, obviamente vamos a seguir teniendo pues su influencia de alguna forma u otra y también creo que es rescatable que también puedan participar políticamente, ¿no? Pues si hay algunas restricciones en que no puedan votar, obviamente porque no están ciudadanizados, habría que ver si pueden participar en partidos políticos, si tienen espacio para participar en otras áreas de la vida pública, que yo creo que es muy válido y que justamente la apertura con la que habla de esto el presidente nos enseña que hay algunos temas pendientes de nuestro país que pues son bien básicos que aún no hemos analizado, ¿no? Como que creo que muchas personas nunca se detuvieron en pues cuestionar si era justo este artículo o no. Y creo que vale la pena pues reflexionar si cabe en estos tiempos de amplia participación y sobre todo de grandes migraciones y de pues amplia apertura que tiene México, si cabe realmente mantenerlo, ¿no? Yo sí creo que no, o sea, no creo que deba de derogarse por completo porque no solamente habla de que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos, sino también que habla sobre que el presidente puede expulsar a ciertos extranjeros y creo que sí, eso es una atribución del presidente que debería mantenerse presente. Pero pues creo que vale la pena que haya alguna reforma al respecto para hacer más abierta la participación política en nuestro país. Amir Ibrahim, si no se va a reprimir, si se van a transformar las cosas, pues también la Constitución. En lo particular creo que debería de echarse abajo, derogarse este artículo 33, que de nada nos serviría con la transformación que estamos viviendo en México. Vicente, yo difiero con la desaparición total, ¿no? Mira, para ponerlo en contexto, dice el artículo 33, el Estado, por conducto de la autoridad ejecutiva competente, podría disponer la conclusión del periodo autorizado para la estancia en un país de un extranjero y determinar su expulsión mediante el procedimiento administrativo correspondiente. Eso es en caso de que un extranjero pues esté pasando de rosca y lo tengamos que sacar del país, ¿va? Y dice, únicamente, cuando medien causas de seguridad nacional, es decir, si viene un extranjero y se nos mete, y es un terrorista y va a explotar en la torre latinoamericana, pues ni modo que lo dejemos en plena libertad, o sea, hay que expulsarlo, hay que eliminar, hay que ir, hay que, ¿cómo se llama? Desarticular esa célula terrorista en caso de que se llegue a incrustar en nuestro país. Es decir, bueno, después dice el presidente de la República determinará la expulsión inmediata únicamente cuando medien seguridad nacional. Y después dice, con una frasecita, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Ahí es donde creo que está el debate que queremos tener. Creo que no tenemos nosotros ningún problema si se expulsa a un extranjero que está creando caos o está generando demasiado odio o está poniendo en peligro nuestra seguridad nacional, ¿verdad? Yo creo que eso no es lo que queremos los mexicanos, de que se elimine. Yo creo que los mexicanos debatimos en cuanto a la participación en la política, por ejemplo, de personajes como Adrián Mendieta,
o en su caso algún otro extranjero que respetuosamente participa, opina y difunde ideas en nuestra república, aunque sea extranjero. Mira, hay artículos en la Constitución que se crearon, acuérdate que esta Constitución es de 1917, se crearon pensando en lo que tenían problemas en ese entonces. Hay, por ejemplo, en una parte de la Constitución que habla de que los extranjeros no pueden tener derecho a ser propietarios de las límites en la franja de los océanos, hasta varios kilómetros atrás pueden tener propiedades, pero no pueden tener propiedades a lo largo de la franja, creo que son 5 kilómetros después del mar, que pueden tener propiedades. Eso es una tontería. Por ejemplo, en el estado donde yo vivo, pues muchos extranjeros tienen casas enfrente del mar, pero en aquel entonces se hizo así por las invasiones precisamente que llegaban a través del mar, y por eso se prohibió que los extranjeros pudieran tener propiedades ahí, porque luego las usaban para apoyar a estos invasores o a estas personas, y subirían de cuarteles de invasión. Yo creo que esa parte ha cambiado y hay cosas que hay que quitarlas. Yo creo que hay algunos extranjeros que nada dañan con sus opiniones o su participación en opinión política, pero me imagino que eso sí debería de tenerse ahí, por si llega un extranjero que además de opinar y esto, pues difunde a lo mejor o promueve células violentas o delictivas, o que imagínate que el Mencho fuera extranjero, por ejemplo, ¿no? O bueno, algún tipo de estos líderes de estos cárteles, ¿no? Que fuera extranjero, pues imagínate eso, pues. Entonces yo creo que ahí sí, pues, o sea, bótate del país para afuera, pues, o sea, ahí no queremos este tipo de gente por acá. Eso es lo que yo creo y pienso, y creo que no debe desaparecer, pero sí debe de modificar ciertas situaciones, Vicente. ¿Qué dices tú, Mario Campa? Yo creo que sí, el contexto importa mucho, Vicente. En el caso pues, de México, data un poco de tiempo atrás de la Guerra Fría, y pues seguramente tiene que ver con la situación de México frente a las potencias del mundo y la colonización. Pero en otras partes también tiene que ver con cierta paranoia de agentes extranjeros, de espías, ¿no? Pues incluso pues, se creó este estigma hacia los rusos, y creo que en parte ha quedado en desuso, ¿no? Vivimos en un mundo mucho más globalizado de cuando se escribieron este tipo de articulados en las constituciones, y hoy un extranjero puede ejercer presión, francamente, con su dedo a través de las redes sociales, más que incluso quizá alguien en territorio. Entonces, ¿cómo determinamos qué vamos a hacer frente a esa persona que está lejos, pero que quizá te puede armar una revuelta callejera con una fake news, ¿no? Mucho más que quizá un espía en territorio. Entonces, se vuelve complicado. Otra complicación, por ejemplo, es que tienes que muchas veces quienes urden o quienes crean algún tipo de complot en un país, muchas veces son incluso los mismos embajadores, ¿no? Representantes acreditados de otros países. Y en ese tipo de casos no necesitas ser extranjero para removerlo, ¿no? Simplemente a través de los mecanismos diplomáticos, incluso dejando de reconocer esa especie de soberanía extraterritorial, pues simplemente lo remueves y ya no necesitas de ese artículo en la Constitución, que en cambio sí te puede llevar a situaciones muy incómodas y por supuesto a abusos de la ley. En este caso, pues el presidente López Obrador ha sido muy prudente, incluso le dice a Santiago Abascal, ven para acá, te esperamos con los brazos abiertos, sabiendo que es un pasivo político para el PAN, pero podría ser que otros presidentes sí puedan abusar de ese artículo. Entonces, por mí, honestamente, dado el contexto, dado que el mundo ha cambiado mucho en los últimos tiempos, en las últimas décadas, creo yo que honestamente la Constitución podría prescindir de él y no pasa nada. En todo caso, que vuelva a haber un tiempo de superpotencias y de mucho activismo diplomático y guerras, bueno, pues se regresa a la Constitución, pero en este caso creo que abre más puertas a abusos de lo que te podría solucionar, y la solución, pues muchos la imaginan como que impide actos terroristas o algún tipo de invasión, pero la verdad es que no se necesita que esté en la Constitución ese artículo para actuar al respecto.
e insisto, a través de los procesos de globalización ya hay mucho mayor impacto fuera del territorio que dentro, que venimos de un tiempo donde pues para hacer una revolución en un país había que estar en él, ya no necesariamente sucede eso, ¿no? Así es, nada más para cerrar esto, el dictador, como le llaman a Andrés Manuel López Obrador, es tan represor, tan autoritario que le ha aplicado el 33 a todos aquellos extranjeros que se han atrevido a venir a criticarlo. Vargas Llosa ayer, hace unas semanas Santiago Abascal, y no les ha pasado nada. Qué pinche dictadura esta, ¿no? Oigan, para cerrar, Sofía Lameiro, Amir Ibrahim y querido Mario Campa, ¿por qué no me dan su opinión acerca de estos dichos de la senadora del PAN, Lili Téllez, de que la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro de México? Ya le contestó Malú Micher en conferencia de prensa. Malú, la senadora de Morena, le da otra repasada a la senadora del PAN, ex compañera de partido, chapulineó al PAN, que no se les olvide, traicionó a quienes votaron por ella en Sonora, y así lo dijo Malú Micher ante estos dichos desde la tribuna en el Senado de Lili Téllez. Los señalamientos que pronuncia la oposición sobre nuestros valientes elementos de las Fuerzas Armadas, al llamarles edecanes, es de una falta total de congruencia y sensibilidad política, de altura de miras, de ausencia de ética y falta de respeto a quienes entregan diariamente la vida por todas y todas nosotros. Todo mexicano y mexicana sabe que las Fuerzas Armadas son quienes enfrentan día a día los estragos que dejaron los pasados gobiernos, los que mediante la corrupción dejaron un país hecho trizas y que justo ahora, a 3 años, se está arreglando con la ayuda incondicional del pueblo de México. La oposición debe recordar que la Guardia Nacional fue creada con el propósito de combatir la violencia en el país, la cual fue desencadenada por la inconsciencia de esos políticos y políticas corruptos que dejaron una policía federal inoperante y que, según muchas investigaciones periodísticas, durante el gobierno del panismo fue utilizada como un brazo armado al mando del narcotráfico. Y estamos hablando de García Luna. En la presente administración, las Fuerzas Armadas tomaron un rol que va más allá de la seguridad pública y que han cumplido a cabalidad, incluso más lejos. El Ejército está a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Bueno, pues ahí están las palabras de Malú Micher. Sofía Lameiro, ¿cómo ves esto que dijo Lili Téllez? Que desde mi perspectiva buscaba ofender y ridiculizar a los miembros de la Guardia Nacional, pero como también dije desde ayer, a la Guardia Nacional le escupen, pero cómo se necesita cuando se necesita. Entendió el que entendió. La verdad es que ya cada vez que Lili Téllez tiene un pronunciamiento resulta ser una decepción más grande de la que nos podríamos haber esperado. No esperamos nada de ella, aún así nos sigue decepcionando Lili Téllez. Pero creo que además de lo que pues mencionaba Malú, que también es muy importante, es una expresión bastante machista al creer que, por ejemplo, ser edecán es algo malo, pero no me parece ninguna relación lo que expone Lili Téllez con llamarlos edecanes, sobre todo porque la Guardia Nacional realmente ha estado pues al pie del cañón con la nueva estrategia de seguridad y sobre todo han estado en constante capacitación. Es cierto que hay varias cosas que hay que mejorar en la Guardia Nacional y en general en todas las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero también creo que representan un nuevo cuerpo de Fuerzas Armadas que nos ayuda en la estrategia, ¿no? Y pues el mero golpeteo al que siempre recurre Lili Téllez con toda esta estridencia, con todas estas
palabras fuera de lugar o calificativos que siempre utiliza, pues caen en un despropósito porque ni siquiera promueven una discusión profunda sobre las cosas que se podrían mejorar en el país, ¿no? Es simplemente descalificar sin realmente argumentos de peso, sin elementos para aportar al diálogo, sin abrir debates que son mucho más amplios y que incluso podrían proporcionar más más herramientas para hacer modificaciones en la ley o para hacer cualquier tipo de acción que sería más positiva para construir mejores, por ejemplo, protocolos con la Guardia Nacional o formas de accionar ante el crimen organizado, no sé, estrategias de seguridad que podrían ampliarse incluso en la Secretaría de Seguridad, pero nada de esto se utiliza en los recursos que tiene Lili Téllez al hablar de la Guardia Nacional, y que además, pues, simplemente se ha convertido ella en una marioneta del propio Acción Nacional, que la utilizan constantemente porque saben que va a utilizar la estridencia, va a utilizar cualquier argumento pues que le caiga, que le parezca más loco o más escandaloso para pues golpetear políticamente, ¿no? Porque al final no hay nada detrás de eso, no hay una propuesta, no hay realmente elementos contundentes para decir esto, en especial porque también hay que mencionarlo, y es algo que utiliza mucho la derecha en nuestro país. Cuando hablamos de seguridad, no se está hablando, por ejemplo, de las obligaciones que tienen las fiscalías estatales, no se está hablando del refuerzo que tiene la Guardia Nacional para bajar los delitos del fuero común, para bajar, para atender cientos delitos que se cometen y que le corresponde a la Guardia Nacional atender, por ejemplo, el de trata de personas, que se hace también a la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que pues realmente se ha utilizado el tema de seguridad de forma muy pues muy vil, me atrevería a decirlo, porque la derecha, específicamente el PAN, no ha tenido elementos suficientes para aportar en algo a la estrategia de seguridad, especialmente cuando vienen de una historia en la que estuvieron respaldando la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, que era un despropósito y que no tenía ni pies y cabeza más que abrir fuego a cualquier persona que se cruzara en el camino de ellos, ¿no? Entonces creo que sí, pues Lili Téllez cumple un papel de generar escándalo mediático, pero no es pues realmente que aporte al debate público, ¿no? Y creo que sí hay que recordarle, como también lo dijo hoy el presidente en la mañanera, la Guardia Nacional, con su poca tiempo de vida, está entre el top 3 de instituciones públicas del país que tiene más confianza, ¿no? Esto es después de la Marina y después del Ejército, ¿no? Entonces quiere decir que pues son este cuerpo que sí genera confianza entre la gente, pues a diferencia de lo que podría generarle de confianza a Lili Téllez al pueblo que representa, ¿no? Qué importante lo que mencionas. Lili Téllez les llama grupo de decanes caro, y el pueblo de México, que es encuestado no por el gobierno, sino por estas empresas que se dedican a medir la opinión de los ciudadanos, señalan que la Guardia Nacional es la tercera en la escala con más confianza. 8 de cada 10 mexicanos, por lo menos, confía en la Guardia Nacional. 9 de cada 10 mexicanos confía en la Marina, y ahí en medio los soldados, la Secretaría de la Defensa Nacional. Amir Ibrahim, las declaraciones de Lili Téllez, la respuesta de Malú Micher, te escucho con tus opiniones. Yo la verdad que cada vez encuentro más incongruente a Lili Téllez. Bueno, llega al poder, ya sabemos, por medio de Morena, y porque Morena se lo dio y por el arrastre del presidente, nada más. Después en el medio camino, pues dice, ¿sabes qué? Ya no estoy de acuerdo, y como que se le mueve algo ahí, ¡pum!, se da y se va a otro partido, deja a Morena, y la famosa traición que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Que ella dice que no es traición, pero que bueno, que sí, pero de repente dice, yo me acuerdo cuando sacó lo del Vox, que vino el Vox, que dice, no, pues es que yo no apoyo todas estas cosas de fascismo ni nada, o sea, pero estás firmando con Vox, o sea, dices, es casi como firmar con Hitler,
un acuerdo de protección a los derechos humanos, ¿no? O sea, dices, o sea, es incongruente, pero además no nada más eso, ha sido incongruente todo el tiempo. Lili Telles es una persona sumamente incongruente, pero altamente mediática. Concuerdo completamente con lo que dice Sofía. Hace cuenta que la mandan los de su partido para generar caos, digamos, mediático, pero que no abona nada al debate público y que le pone palabras que pueden ser mediáticamente virales para hacer un escándalo, ¿no? Yo creo que la Guardia Nacional, en su poco tiempo de creación, tiene confianza, que es dificilísimo, ¿sabes, Vicente, y a toda la audiencia? A ver, ¿ustedes confían en su policía municipal, en la policía estatal? Confiaban en la policía federal, en los federales de caminos que se encontraban en la carretera cuando los paraban en la noche. ¿Confiaban en ellos o ya sabían que, pues, bueno, pues iba a venir la extorsión? O sea, sin embargo, con la Guardia Nacional se crea un fenómeno bien importante: la confianza en una institución policíaca. Porque la Guardia Nacional es una institución policíaca, las Fuerzas Armadas es el Ejército y la Marina, pero la Guardia Nacional, aunque está conformado por marinos, policías federales y elementos del ejército, pues es la policía de la federación, ¿no? Entonces, crear confianza en una policía en México, dices, wow, o sea, es un gran avance. ¿Qué están pensando? Pero fíjate bien, Vicente, y toda la audiencia, todo es la misma narrativa. Querer imponer la desconfianza por haber soltado vídeo, ¿no? O sea, dicen, ya bueno, ¿por qué mete estos delincuentes a la cárcel si soltó el vídeo? Bueno, pues entonces no metamos a nadie en la cárcel porque tuvieron que soltar el vídeo, porque si no lo soltaban iban a matar a miles y miles de personas, y pues entonces, bueno, pues entonces ya no atrastemos a nadie más. O sea, son completamente incongruentes, pero es la narrativa que van llevando para crear desconfianza. Como ya les ganaron la confianza en una institución, en la policía de la federación, pues imagínate cuánto les duele que durante sus gobiernos era de lo más que más desconfiábamos en ella. Entonces, y no nos equivocábamos, o sea, tenían a García Luna al frente de ellos, imagínate, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es completamente incongruente. Yo le diría a la audiencia, cuando oigan hablar a Lili Telles, empiecen a entender que van a escuchar una incongruencia. Y mejor, yo te digo una cosa, Vicente, yo he optado por de repente ya de reírme de la señora y decirle, oye, ya bájese, señora, o sea, con todo respeto, lo digo, ¿no? Y la verdad que se ponga mejor a chambear en sus cosas que le corresponden al trabajo que le dimos los mexicanos, Vicente. Así es. Mi querido Mario Campa, tú como sonorense me imagino que tienes una opinión muy dura. Bueno, yo en anteriores ocasiones aquí contigo he externado sobre Lili Telles, Vicente. Ojalá fueran los partidos, yo discrepo con Amir, los que mandan a Lili Telles. Yo creo que desacredita, digamos, el ejercicio público o la labor parlamentaria por representar otro tipo de intereses. Pero bueno, eso quedará para quien quiera investigar al respecto. Ahora, lo que sí me parece algo tajante, Vicente, y aquí hago un reto, es si es cierto que la Guardia Nacional es vista como, digamos, en los estados, como edecanes, sus miembros, sus integrantes, pues entonces que haya un gobernador que dé el primer paso y diga, quítenmelos de aquí, ¿no? O ¿sabes qué? No me los quites, pero redúceme a la mitad la fuerza, ¿no? Yo reto a que un solo gobernador haga eso. No van a querer, Vicente. Los gobernadores piden más elementos de la Guardia Nacional porque ellos no contratan los suficientes policías estatales, no los entrenan, no tienen muchos de los estados carrera policial. La Guardia Nacional llegó a llenar un vacío y a quitarles en muchos casos responsabilidades a los gobernadores porque nunca fueron capaces de llenar ese hueco, de entrenar con el debido profesionalismo, de subir, por supuesto, los sueldos de esos elementos y de depurar algunas instituciones que estaban carcomidas por la corrupción. Entonces, tan fácil zanjamos este debate como que sí es cierto que son edecanes, que los gobernadores vayan y le pidan al presidente que los remueva de sus estados. No lo van a hacer. Los gobernadores quieren más miembros de la Guardia Nacional
porque ellos no tienen los suficientes elementos para combatir al crimen organizado. Por cierto, también el crecimiento de la Guardia Nacional permite que las Fuerzas Armadas ya no estén directamente en muchas de estas operaciones y casi con el mismo personal, pues estén ya utilizándose más para labores, por ejemplo, de atención a desastres naturales e incluso, pues, también en ingeniería muy básica o de cuestiones de construcción civil, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo de la Guardia Nacional, en su debido momento, yo creo que habrá que juzgarlo. Yo creo que los resultados empiezan a darse. Hay que ver, por ejemplo, acaba de salir la incidencia delictiva y los homicidios dolosos entre enero y agosto, y hay una importante reducción en 2021 frente a 2020. Por supuesto, creo yo, estoy en contra de que este asunto se vea como una cuestión de policías y ladrones simplemente. Hay que atender las causas. Pero por supuesto creo que la Guardia Nacional llena un vacío que teníamos muy importante y que nos hacía, por ejemplo, compararnos muy mal frente a otros países en términos de elementos, ¿no?, de seguridad pública. Y en ese sentido, hasta que no haya una propuesta más sana, pues la Guardia Nacional honestamente nos cayó del cielo y es una institución muy valiosa que sin ella difícilmente estaríamos enfrentando al crimen, porque tenemos policías verdaderamente podridas y lamentables, ¿no? Mi querido Mario Campa, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Mi querido Mario, te extrañamos en los domingos de Sin Censura, pero sabemos que sigues aportando desde tus trincheras. Por supuesto que sí, Vicente, siempre disponible cuando se pueda aquí colaborar en los espacios y en estos foros, pues donde disfruto mucho estar con mis compañeros. Estoy bajo la @Mario_Campa, ahí nos seguimos leyendo y te mando un saludo a ti, Vicente, y por supuesto a toda la audiencia y producción de Sin Censura. Claro que sí, es Mario Campa hablando sin censura en este espacio. Amir Ibrahim, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En qué trincheras andas, hermano? El portal que dirijo, el Quintana Roo MX, a través de mi Twitter, Amir Ibrahim QROO. En mi Facebook es Amir Ibrahim Periodista y mi YouTube también. Y pues bueno, pues muchas gracias, Vicente, y buenas noches a toda la audiencia que hoy nos escuchó y nos comentó aquí en el chat. Claro que sí, Amir Ibrahim, muchas gracias por tu generosidad. Y como dicen en inglés, the last but not the least, la mujer de esta mesa de diálogo, siempre comprometida para hablar sin censura. Querida Sofía Lameiro, ¿en dónde te buscan a ti para apoyarte, para compartirte, para respaldarte? No te escucho, querida Sofía, no te escucho. Muchas gracias Ándele. por la invitación, Vicente. También muchas gracias a todos y todas las que nos ven. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Muy bien, pues Sofía, Amir, Mario, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Nos vemos muy pronto aquí en esta trinchera independiente, libre como el viento.